¿Qué se siente al tocar el cielo con las manos solo para ser arrojado al abismo más profundo en un solo día? Imagina a un hombre vestido con la armadura de un traje de $15,000, un rey sin reino sentado en un banco olvidado por el mundo. Sus manos, que una vez movieron los hilos del poder, ahora tiemblan sin control. Este es Alejandro de la Torre, el titán de las finanzas de Argentina, el arquitecto de un imperio multimillonario que se ha derrumbado como un castillo de naipes. Pero lo que está a punto de suceder en su momento más oscuro es tan inesperado, tan secreto y tan profundamente impactante que desafiará todo lo que crees saber sobre la redención y el destino. ¿Estás listo para descubrir el secreto que una niña de 7 años le susurró a un hombre que lo había perdido todo? Si la respuesta es sí, y no quieres perderte ni un solo detalle de esta increíble historia de transformación, asegúrate de darle a me gusta, suscribirte ahora mismo y dejar un comentario con la palabra secreto. Empezamos. Un hombre que viste el fantasma de $15,000 está sentado solo en un banco. Sus manos tiemblan violentamente mientras su mirada se pierde en la nada. Es Alejandro de la Torre, de 58 años, el director ejecutivo más implacable y temido de Argentina, el genio que desde la nada forjó un imperio financiero de $3,000 millones. Pero hoy, en un solo y brutal golpe del destino, lo ha perdido todo. Su esposa Isabela se fue en un trágico accidente automovilístico. Su única hija, Sofía, no le dirige la palabra desde hace 4 años. Y ahora la compañía, que era su vida misma, le ha sido arrebatada en un despiadado golpe de estado corporativo. Alejandro está al borde del abismo, a punto de cometer un acto final e irrevocable, cuando una pequeña de 7 años con ropa visiblemente desgastada, pero con unos ojos que brillan como estrellas, se le acerca sosteniendo una humilde bolsa de papel. «Señor, ¿quiere compartir la cena con nosotras?», le pregunta con una sonrisa tan pura que es capaz de quebrar el corazón más duro. Lo que sucede en los minutos siguientes no solo cambiará 2 vidas para siempre, sino que demostrará de la forma más increíble que la salvación a veces llega de las manos más pequeñas e inesperadas. Buenos Aires. El frío y húmedo viento de julio soplaba a través de la Plaza San Martín, arrancando las últimas hojas secas de los árboles centenarios. El cielo, de un gris plomizo, parecía llorar sobre la ciudad, creando una atmósfera melancólica que era un reflejo perfecto del infierno personal de Alejandro de la Torre. Sentado en un banco de hierro forjado helado al tacto, el hombre que hasta esa misma mañana era considerado un semidios en el mundo de las finanzas, ahora no era más que una sombra, un espectro de su antiguo yo. Su traje, un loro piana, hecho a medida, esa armadura de $15,000 que solía proyectar poder, y un control absolutos ahora colgaba de sus hombros arrugado y sin vida. La camisa de seda blanca había perdido su rigidez impecable. La corbata de Hermès, que había sido testigo de la firma de contratos que cambiaron el rostro de la ciudad, estaba torcida como la soga de un ahorcado, un símbolo perfecto de su vida desintegrada. Sus manos, esas mismas manos que habían aplastado a la competencia, que habían trazado planes audaces y que habían firmado los cheques que construyeron rascacielos, ahora temblaban con una furia incontrolable mientras aferraban una pequeña y pesada caja de caoba. Alejandro de la Torre, 58 años, con un cabello plateado que antes era un símbolo de distinción y ahora parecía ceniza, y unos ojos de un azul glaciar que habían intimidado a consejos de administración enteros, ahora miraba al vacío con la expresión de un hombre que ha presenciado el colapso del universo entero a sus pies. Porque esa pequeña caja contenía todo lo que quedaba de su vida. Dentro yacían 3 objetos.
El anillo de bodas de Isabella, su amada esposa fallecida, hacía 8 meses en un absurdo accidente en la Ruta 2, un evento que no solo le había roto el corazón, sino que había destrozado el mismísimo tejido de su realidad. Junto a él, una fotografía descolorida de su hija Sofía, tomada cuando ella aún no lo miraba con odio, cuando en sus ojos él era un héroe y no un monstruo. Y por último, oculta bajo un pañuelo de seda, una pistola compacta, una Sig Sauer, que había adquirido esa misma mañana, con el único propósito de silenciar el dolor insoportable que lo devoraba desde dentro. El día había comenzado como cualquier otro con una llamada a la sala de juntas. Pero no fue una reunión, fue una ejecución. El Consejo de Administración, su propio consejo, había orquestado el final de la Torre Holdings, el imperio que había construido ladrillo a ladrillo, con sudor y sangre durante 35 años. Sus socios hombres a los que él había hecho millonarios, a los que consideraba leales, si no amigos, habían ejecutado un golpe maestro. Usaron su vulnerabilidad, su dolor visible tras la muerte de Isabella, como arma en su contra. Votaron por unanimidad su destitución. La justificación oficial, su estado mental comprometido, ponía en riesgo la estabilidad de la empresa. Javier Mendoza, su antiguo protegido, su ex mejor amigo, ahora el nuevo CEO, fue quien pronunció la sentencia, y sus palabras resonaban en la mente de Alejandro como un eco cruel y martilleante. Isabella no va a volver, Alejandro. Sofía te odia, y estás arrastrando a todos al abismo con tu pena. Es hora de que te hagas a un lado. El frío del invierno porteño se colaba a través de su abrigo de cachemir, pero Alejandro no sentía nada. El dolor físico era una broma en comparación con la agonía que le desgarraba el alma. Lo había perdido todo el amor de su vida, la relación con su única hija, la empresa que había sido su razón de ser y ahora incluso la voluntad de seguir respirando. Era un fracaso andante, un gigante convertido en ceniza. Abrió la caja de caoba, sus dedos torpes por el temblor. El anillo de Isabella brilló débilmente bajo la luz mortecina de un farol, un círculo de oro que ahora representaba promesas rotas y un futuro aniquilado. La foto de Sofía con sus 8 años y su sonrisa llena de dientes de leche era un testimonio de su mayor fracaso, el de ser padre. Un fracaso que pesaba infinitamente más que cualquier revés empresarial. Los transeúntes envueltos en sus abrigos y bufandas lo evitaban instintivamente como si una aura de peligro y desesperación emanara de él. Parejas jóvenes se besaban, al pasar familias empujaban cochecitos, risas de niños resonaban a lo lejos. Todo ese universo de normalidad y calor humano parecía pertenecer a una dimensión paralela, una realidad de la que él había sido expulsado para siempre. La decisión estaba tomada. No quedaba nada por lo que luchar. Ninguna razón para seguir soportando esa presión en el pecho, ese nudo en la garganta que lo asfixiaba lentamente. Isabella lo esperaba, y quizás, solo quizás, en el más allá, podría por fin pedirle perdón por todas las cenas a las que faltó, por todas las vacaciones canceladas, por todas las veces que eligió una llamada de negocios por encima de ella. Estaba a punto de sacar el arma de la caja, de buscar un rincón más oscuro para acabar con todo, cuando una vocecita clara y dulce, como el sonido de una campanilla, atravesó la niebla de sus pensamientos autodestructivos. Era como un diminuto rayo de sol perforando la tormenta más negra. Frente a él, de pie, sobre el césped húmedo, había una niña. No tendría más de 7 años. Su cabello de un castaño revuelto se asomaba por debajo de un gorro de lana que había visto días mejores. Su ropa era un mosaico de prendas de segunda mano, un abrigo, un par de tallas más grandes, zapatillas,
con evidentes agujeros en las punteras, unos vaqueros remendados en las rodillas. Pero eran sus ojos los que detuvieron el tiempo. Eran enormes del color de la miel, y de ellos irradiaba una bondad tan pura, tan genuina, que Alejandro sintió una punzada física en el pecho. No había juicio en su mirada, ni miedo, ni lástima. Solo una preocupación honesta y directa por el extraño del traje caro que parecía tan roto por dentro. La niña sostenía una pequeña bolsa de papel manchada de grasa, de la que emanaba un tenue olor a pan. A pesar de sus evidentes carencias de su propia fragilidad, su primer instinto había sido para él. Con la naturalidad que solo la inocencia posee, le preguntó si tenía frío. Y luego la frase que lo cambió todo: «¿Quiere cenar con nosotras?». Alejandro la miró atónito. Miró ese pequeño rostro angelical y sintió cómo algo se resquebrajaba dentro de él. No era su voluntad de vivir como había temido, sino el muro de hielo que había construido alrededor de su corazón tras la muerte de Isabela. Esta niña, este ser minúsculo, que claramente conocía el dolor y la necesidad, había sido capaz de reconocer su sufrimiento y, sin dudarlo, le había tendido la mano para ofrecerle consuelo. «Me llamo Valentina», dijo la niña, y señaló con su manita hacia un rincón más oscuro de la plaza, junto a un monumento. Allí Alejandro distinguió la figura de una mujer joven sentada sobre unos cartones, envuelta en una manta raída. Incluso a la distancia pudo ver que su rostro marcado por la dureza de la calle conservaba una belleza digna. «Esa es mi mamá Elena. Es la mejor mamá del mundo», explicó Valentina con un orgullo que encogió el corazón de Alejandro. «A veces no nos alcanza para el alquiler, pero ella dice que es solo temporal». Alejandro, con la voz rota, apenas pudo susurrar que no debería hablar con extraños. Valentina lo miró con una seriedad que desmentía su edad y respondió con una honestidad brutal: «Usted no parece un hombre malo. Los hombres malos no lloran en secreto cuando creen que nadie los ve». Lo había visto. Había visto sus lágrimas silenciosas y, en lugar de asustarse, en lugar de apartarse, había sentido la necesidad de acercarse. El impacto de esa revelación fue como un golpe físico para Alejandro. Valentina lo tomó de la mano, su pequeño tacto sorprendentemente cálido, y lo guió a través de la plaza hacia su madre. Mientras caminaban, la niña charlaba sin parar, contándole los nombres que les había puesto a las palomas y las lecciones de historia que su madre le enseñaba cada día, usando los monumentos de la plaza como aula. A pesar de su situación, hablaba de aprender, de crecer, de soñar. Su perspectiva era un universo paralelo al de Alejandro. Donde él solo veía pérdidas y finales, ella veía comienzos y maravillas. Elena, la madre, tendría unos 32 años, con rasgos delicados que ni el frío ni las preocupaciones habían logrado borrar del todo. Se puso de pie con un movimiento protector en cuanto los vio acercarse. Su mirada, afilada por la supervivencia, escudriñó a Alejandro de arriba a abajo, registrando el traje carísimo, los zapatos lustrosos, pero también la desesperación en sus ojos, algo que la hizo dudar antes de rechazarlo. «Mami, invité al señor Alejandro a cenar», anunció Valentina. Parecía muy triste y solo. Elena miró a aquel hombre elegante, un ser de otro planeta, y por un instante sus defensas se erigieron. Pero entonces Alejandro habló, y en su voz había una sinceridad tan profunda, un dolor tan desnudo, que no podía ser fingido. «Su hija tiene razón. Debería ser más prudente», dijo él. «Pero acaba de hacer algo extraordinario por mí. Me ha ofrecido la mitad de su cena cuando es evidente que no le sobra nada. Me ha salvado de una muy mala decisión».
Pilar lo miró a los ojos y vio la verdad. Valentina siempre ha tenido un corazón demasiado grande para su propio bien, comentó con un suspiro. Alejandro respondió con la voz quebrada. No, creo que el mundo es el que necesita más corazones como el de ella. Tras un momento de vacilación, un silencio cargado de significado en medio de la plaza, Elena asintió. Intuyó con una sabiduría ancestral que aquel extraño necesitaba esa cena tanto o más que ellas. No tenía idea de cuánta razón tenía. Esa simple invitación estaba a punto de encender la mecha de una transformación que redefiniría 3 vidas para siempre. Se sentaron en un pequeño círculo sobre el cartón de Elena con Valentina en el medio, actuando como un pequeño sol que irradiaba un calor humano que Alejandro no había sentido en años. No recordaba la última vez que se había sentado en el suelo. El frío del cemento se filtraba a través de sus pantalones de miles de dólares, pero extrañamente no le molestaba. Era una sensación real cruda que lo anclaba al presente lejos de los fantasmas de su mente. Elena abrió una bolsa de plástico y extrajo sus tesoros: medio pan francés del día anterior, un par de galletas de una panadería, probablemente restos que le habían regalado una botella de agua a medio llenar, y una manzana con un golpe. La dignidad con la que dispuso aquella comida sobre el cartón transformó la escena en un ritual sagrado. Valentina partió el pan en 3 trozos exactamente iguales con la precisión de quien ha aprendido que cada migaja es un tesoro. Cuando se comparte, dijo con una sonrisa, la comida sabe a amor. Alejandro tomó su porción y le dio un mordisco. El sabor simple y honesto de aquel pan duro le llenó la boca de una dulzura que no provenía del alimento sino de la humanidad en su estado más puro. Era el sabor de la bondad, del compartir, de la conexión. Durante la cena, Valentina no paró de hablar, pero fue Elena quien contó su historia. Su esposo había muerto en un accidente de construcción 2 años antes. Ella limpiaba oficinas por las noches, pero una enfermedad la dejó sin trabajo durante 1 mes, y eso fue suficiente para perderlo todo. Habían sido desahuciadas hacía 3 meses por una gigantesca empresa de desarrollo inmobiliario que había comprado su edificio para demolerlo y construir una torre de apartamentos de lujo. Al oír eso, Alejandro sintió una náusea helada recorrerle el cuerpo. Sabía perfectamente de qué empresa hablaba. Valentina, con esa sabiduría infantil que a veces roza lo profético, dijo: «No estamos tristes porque papá nos cuida desde el cielo». Luego miró fijamente a Alejandro y le preguntó: «¿Y tú? ¿Tú también tienes familia en el cielo?». Con un nudo en la garganta, Alejandro habló de Isabella por primera vez con un extraño. Habló de su risa, de su amor por los jardines, de cómo había muerto 8 meses atrás. Valentina, sin dudarlo un segundo, se acercó, se acurrucó a su lado y le tomó la mano. «Entonces tu Isabella y mi papá ahora están juntos en el cielo haciéndose compañía», declaró con total certeza. «Y seguro que están muy contentos de que nosotros 3 nos hayamos encontrado aquí abajo». Alejandro miró a aquella niña que acababa de articular una verdad tan simple y a la vez tan profunda. Por primera vez en meses, el vacío opresivo de su soledad no era absoluto. Era como si alguien en la oscuridad infinita de su alma acabara de encender una pequeña vela. Te está atrapando esta increíble historia. Si sientes que tu corazón se acelera, si estás deseando saber cómo un gesto tan pequeño puede provocar un cambio tan monumental, demuéstranoslo con un like y asegúrate de estar suscrito. Ahora no te muevas porque la parte más impactante está por llegar. A la mañana siguiente, Alejandro no fue a su antiguo despacho ni a su mansión vacía. Se presentó de nuevo en la Plaza San Martín, pero esta vez no era un hombre derrotado.
En sus ojos había una nueva luz, una determinación férrea. Llevaba un gran maletín de cuero, y su corazón latía con la fuerza de un plan que había tomado forma durante una noche en vela, una noche de catarsis y revelación. Valentina lo vio llegar desde lejos y corrió hacia él con una sonrisa que iluminó la mañana gris. Elena, sin embargo, observó el maletín con recelo, sus instintos protectores en alerta máxima. Cuando Alejandro abrió el maletín sobre el banco, el contenido hizo que tanto Elena como Valentina contuvieran la respiración. No había dinero. Había ropa nueva para Valentina, un abrigo grueso, zapatos sin agujeros. Había comida envasada suficiente para semanas, mantas térmicas y un fajo de documentos legales. Con una voz firme pero teñida de una humildad que nunca antes había conocido Alejandro, reveló la primera parte de la verdad. «Mi nombre es Alejandro de la Torre», dijo mirando directamente a Elena. «Hasta ayer yo era el director ejecutivo de la Torre Holdings, una de las mayores empresas de desarrollo inmobiliario del país». La revelación fue como una bofetada. El aire se volvió pesado. De la Torre Holdings. Era la empresa que las había dejado en la calle. Elena retrocedió un paso, su rostro una máscara de incredulidad y dolor. «Usted», susurró la voz quebrada. «Usted fue uno de los que nos echó a la calle». Alejandro asintió, el peso de esa verdad cayendo sobre él. «Indirectamente sí. Mi empresa fue la responsable, y no pasa un minuto sin que me avergüence de ello», admitió con una sinceridad aplastante. «Pero esa no es la verdad más importante que tengo que contarles». Hizo una pausa tomando aire. «Anoche, cuando su hija se acercó a mí, yo estaba sentado en este mismo banco a punto de quitarme la vida. Lo había perdido todo, a mi mujer, a mi hija, a mi empresa, en esta caja», dijo levantando la caja de caoba. Tenía una pistola y toda la intención de usarla. Pero entonces llegó Valentina. Con su increíble corazón, con su generosidad, me ofreció la mitad de su pan, y sin saberlo, me salvó la vida. Explicó que durante toda la noche había reflexionado sobre su existencia. Se dio cuenta de la monstruosa ironía de su vida. Había construido edificios que rascaban el cielo, pero para hacerlo, había destruido hogares. Había acumulado una riqueza obscena, pero en el proceso había perdido su humanidad. «Ustedes dos, con su pan duro y su manzana golpeada, me mostraron lo que significa ser verdaderamente rico. Y yo era un indigente espiritual». Sacó los documentos legales del maletín. «Esta», dijo entregándole una carpeta a Elena, «es la escritura de un apartamento en la calle Arenales. 3 dormitorios completamente amueblado. Está pagado en su totalidad. Es suyo». Elena lo miraba como si estuviera loco. Valentina, en cambio, saltaba de alegría gritando: una casa de verdad, mami». Pero Alejandro no había terminado. «He vendido mi participación en la empresa, mis propiedades, todo. He creado la Fundación Valentina. Su propósito será ayudar a familias como la suya. Y necesito a alguien que la dirija», dijo mirando a Elena. «Le ofrezco el puesto de directora de operaciones, con un sueldo de $100,000 al año, porque usted tiene la experiencia más importante de todas. Sabe lo que significa necesitar ayuda, y ha criado a una hija extraordinaria en circunstancias imposibles. Nadie en el mundo está más cualificada que usted». Alejandro miró a estas 2 mujeres que el universo le había puesto en su camino. «Ustedes me dieron algo que mis miles de millones no podían comprar», concluyó con los ojos llenos de lágrimas. «Me devolvieron la esperanza. Me recordaron que hay algo por lo que vale la pena luchar, algo más grande que el balance de resultados». 3 meses después, la oficina de la Fundación Valentina era un hervidero de actividad. Estaba ubicada en un elegante edificio de Recoleta. Las paredes no estaban decoradas con arte caro,
sino con dibujos de Valentina, cartas de agradecimiento, de familias que habían sido ayudadas y una gran foto de Elena y Valentina sonriendo en su nuevo apartamento. Sobre el escritorio de Alejandro, la pequeña caja de caoba permanecía abierta. Ahora contenía el anillo de Isabela, la vieja foto de Sofía y un nuevo tesoro, un dibujo hecho por Valentina que los retrataba a los tres, tomados de la mano, bajo un sol sonriente. Elena entró con una pila de expedientes, su rostro ahora sereno y lleno de propósito. Tras ella, Valentina irrumpió con su mochila del colegio, anunciando a gritos que había sacado un 10 en matemáticas y que había escrito una redacción sobre su héroe Alejandro. La Fundación Valentina, bajo la experta y compasiva dirección de Elena, ya había ayudado a 40 familias a encontrar un hogar. Habían creado programas de apoyo de búsqueda de empleo de tutorías para niños. Las donaciones llegaban a raudales porque la gente veía que era real que el dinero llegaba a quienes lo necesitaban sin burocracia ni intermediarios. Mientras Elena informaba de los progresos, Valentina corrió a la ventana. De repente gritó: «¡Alejandro es ella! ¡Es Sofía!». El corazón de Alejandro se detuvo. No había visto a su hija en 4 años desde aquella terrible discusión tras el funeral de Isabela, cuando le gritó que lo odiaba. Le había escrito varias cartas contándole todo sobre la fundación sobre Elena y Valentina, pero no había recibido respuesta. Y ahora estaba allí. Cuando Sofía entró en la oficina, era una mujer. Una joven hermosa de 23 años, con el cabello rubio de su madre y los ojos azules de su padre. Su mirada era una mezcla de cautela, dolor y una incipiente curiosidad. Valentina, sin ninguna timidez, corrió hacia ella. «Tú debes ser Sofía. Alejandro habla de ti todo el tiempo. Dice que eres muy inteligente y que tienes la risa de un ángel. Ojalá podamos ser una familia todos juntos». Sofía, desarmada por la inocencia de la niña, se agachó para mirarla a los ojos. Luego levantó la vista hacia su padre. «Te odié», confesó con la voz temblorosa. «Sentí tanta rabia después de que mamá muriera. Sentí que te habías rendido, pero he estado leyendo sobre lo que estás haciendo, y he visto las noticias, y he comprendido. Te has convertido en el hombre que mamá siempre supo que podías ser». Miró a Elena y a Valentina, y luego a su padre. Puedo quedarme a cenar esta noche. Me gustaría conocer a mi nueva familia». Alejandro miró a las 3 mujeres que habían recompuesto su universo destrozado. Valentina, el ángel que le había salvado el alma. Elena, la mujer fuerte y digna que le había enseñado el verdadero significado de la resiliencia. Y Sofía, su hija, su sangre, que le estaba ofreciendo el regalo más preciado de todos, la oportunidad de ser por fin el padre que siempre debió haber sido. Por primera vez desde la muerte de Isabela, por primera vez en años, Alejandro de la Torre se sintió completa y verdaderamente en casa. Un año después, la Plaza San Martín volvía a lucir la melancolía del invierno, las mismas luces de los faroles que habían iluminado la noche más oscura de la vida de Alejandro. Pero esta vez, él no estaba solo en un banco helado, coqueteando con la muerte. Estaba rodeado por la familia más improbable y hermosa que jamás podría haber imaginado. Valentina, ahora con 8 años, correteaba entre los árboles de la mano de Sofía, quien se había convertido en la hermana mayor que nunca tuvo. Elena caminaba al lado de Alejandro, ya no como una mujer desesperada, sino como la líder fuerte y segura que siempre había sido libre ahora para brillar.
Su relación había evolucionado de forma natural hacia un compañerismo profundo y un amor maduro basado en el respeto mutuo y un propósito compartido. La Fundación Valentina era un referente nacional. Habían ayudado a más de 200 familias. Sofía había dejado su trabajo en una galería de arte para unirse a la fundación liderando programas para jóvenes. Su propia experiencia la convertía en una consejera única y valiosa. Mientras observaban a las chicas jugar, Elena le preguntó en voz baja, ¿crees que Isabela estaría orgullosa? Alejandro sonrió una sonrisa genuina y llena de paz. Isabela siempre decía que la vida es demasiado valiosa como para desperdiciarla en el rencor. Estaría feliz de saber que encontré la forma de honrar su memoria ayudando a otros, y estaría feliz de verme feliz a mí. De repente Valentina se detuvo. Corrió hacia el banco exacto donde ella y Alejandro se habían conocido. Se sentó, cerró los ojos y susurró algo. Cuando le preguntaron qué hacía, respondió con total naturalidad. Le estoy dando las gracias al Banco Mágico. Aquí es donde empezó todo. Aquí es donde nos encontramos. Tiene que ser mágico, ¿verdad? Alejandro se sentó a su lado seguido por Elena y Sofía. Se quedaron en silencio mirando el mundo pasar, cada uno consciente del milagro que había ocurrido en ese mismo lugar. Fue Valentina quien rompió el silencio de nuevo con una de sus profundas observaciones. A veces, dijo muy seria, la gente tiene que perderse mucho para poder encontrarse de verdad. Tú estabas perdido, Alejandro, y nosotras también. Pero nos encontramos todos juntos y ahora ya no estamos perdidos. Alejandro sacó la pequeña caja de caoba que siempre llevaba consigo. La abrió. El anillo de Isabela. La vieja foto de Sofía. El dibujo de Valentina. Y ahora, una nueva foto de los cuatro riendo juntos en el parque. Hace un año, dijo con la voz embargada por la emoción. Esta caja contenía todo mi pasado y mis remordimientos. Hoy contiene mi pasado, mi presente y todo mi futuro. Contiene el amor que perdí y el increíble amor que encontré. La historia de Alejandro nos demuestra de una forma devastadora y hermosa que nuestro verdadero valor no reside en las fortunas que acumulamos o los imperios que construimos, sino en los corazones que tocamos, en las manos que ayudamos a levantar. Descubrió que la verdadera riqueza no es lo que posees, sino lo que estás dispuesto a compartir con aquellos que no tienen nada. Esta historia ha tocado tu corazón. Te ha hecho creer que incluso desde la oscuridad más absoluta puede nacer la luz más brillante. Si tú también crees que la verdadera riqueza se mide en amor y generosidad, que un pequeño gesto de bondad puede literalmente salvar una vida y que las familias más fuertes son las que se eligen con el corazón, entonces dale a me gusta y comparte este video para que este mensaje llegue más lejos. Y ahora te preguntamos a ti. Cuéntanos en los comentarios. ¿Alguna vez has hecho o recibido un pequeño gesto de bondad que haya cambiado el rumbo de tu día o incluso de tu vida? ¿Crees que cada final es simplemente la oportunidad de un nuevo y milagroso comienzo? ¿Y qué pequeño acto de amor, como compartir un trozo de pan, podrías hacer hoy por alguien que lo necesite? Suscríbete a nuestro canal para más historias que celebran la increíble fuerza del espíritu humano y la magia de las segundas oportunidades. Dale a me gusta, comenta y comparte, porque cada historia de redención nos recuerda que nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo y que el amor verdadero a menudo nos encuentra cuando menos lo esperamos y más lo necesitamos.